El puente de las ánimas, parte uno, donde los pasos no terminan. En Camagüey, los puentes no son solo infraestructura, son umbrales, lugares donde el espacio entre un lado y otro se vuelve más espeso, más consciente, más difícil de atravesar sin sentir que algo observa el cruce. El puente de las ánimas no tiene esa reputación porque alguien la inventó. La tiene porque demasiadas personas escucharon lo mismo, en noches distintas, sin haberse puesto de acuerdo. El puente fue construido en el siglo XVIII sobre uno de los tramos más tranquilos del río local, donde el agua baja lenta y el sonido de la corriente es casi inaudible. Esa quietud fue lo primero que engañó a los constructores. Un río callado no es un río pacífico, es un río que guarda. Alonso de Medina, el maestro de obras encargado de la construcción, anotó en sus registros que 3 de sus hombres murieron durante los trabajos, no en accidentes espectaculares, en circunstancias pequeñas, una caída sin causa clara, una fiebre que llegó de noche y no se fue, un hombre que simplemente no apareció una mañana y nunca fue encontrado. Es el terreno, dijo Alonso, terreno difícil. Pero el capellán que bendijo la obra, el padre Rodrigo de Santa Catalina, escribió algo distinto en su diario personal. Hay lugares que no quieren ser cruzados. Este es uno de ellos. Los primeros relatos comenzaron antes de que la argamasa terminara de secar. Un soldado llamado Fernando Castellanos juró haber visto figuras cruzar el puente a medianoche, en una dirección precisa, de este a oeste, nunca en sentido contrario. No corrían, no flotaban, caminaban, con el peso y el ritmo de personas reales, pero cuando se acercaba, no había nadie. No eran sombras, insistía Fernando. Tenían pasos, escuché los pasos. Sus compañeros lo escuchaban con esa mezcla de burla y nerviosismo que produce lo que no puede explicarse del todo. Con el paso de los meses, los testimonios se multiplicaron. No todos venían de hombres supersticiosos o dados a la fantasía. Algunos venían de personas conocidas por su temperamento práctico, el boticario don Carlos Espinosa, la matrona doña Alicia de Rojas, el escribano Sebastián Fuentes. Todos decían lo mismo en sus partes esenciales. Pasos en el puente, de noche, sin origen visible. Y, a veces, algo más. Una presencia que no se veía, pero se sentía. El convencimiento súbito y poderoso de que uno no estaba solo en el cruce, de que algo esperaba del otro lado, no con amenaza, sino con urgencia, como quien lleva demasiado tiempo esperando ser recordado. Parte 2. Lo que el agua guardó. La investigación, si puede llamarse así, la inició el padre Fernando Hidalgo, nuevo párroco de la zona, hombre de fe sólida, pero también de curiosidad intelectual que sus superiores nunca terminaron de aprobar. El padre Fernando comenzó a recopilar testimonios, los organizó, los comparó, buscó patrones y encontró uno que nadie había señalado antes. Las apariciones eran más frecuentes en ciertas fechas del año, específicamente en las semanas cercanas al mes de noviembre, cuando la iglesia conmemora a los difuntos. Esto no es coincidencia, escribió, pero tampoco sé qué es. Decidió pasar una noche en el puente, solo, con su breviario, una vela protegida del viento y la convicción de que la fe es suficiente escudo contra lo que no comprende. A las 3 de la madrugada, el padre Fernando escuchó los pasos. Eran reales, firmes, rítmicos, el sonido inconfundible de suelas sobre piedra. Se puso de pie, sostuvo la vela en alto. No vio nada, pero sintió el aire cambiar, condensarse ligeramente, como si una multitud invisible estuviera pasando a su lado en silencio. Rezó y escuchó, entre el rumor del agua, algo que interpretó como respuesta. No palabras, no lamentos, solo respiraciones, muchas, como si el puente estuviera lleno de personas que no podían irse. El padre Fernando pasó el resto de la noche en oración. Al amanecer, comenzó a indagar en los archivos parroquiales. Encontró lo que no esperaba.
En los años de construcción del puente y en las décadas anteriores, aquel tramo del río había sido lugar de ahogamientos, algunos accidentales, algunos no. Personas que el río se había llevado sin que nadie reclamara sus cuerpos debidamente, sin que se pudieran celebrar los ritos que la tradición exigía para el descanso de los muertos. Almas sin entierro, muertos sin nombre recordado. No son apariciones, escribió el padre Fernando en su diario. Son recordatorios. Nos recuerdan que estuvieron aquí, que existieron, que merecían más que el olvido. Organizó una misa solemne en el puente, al amanecer, con velas, agua bendita y el libro de los difuntos abierto, aunque los nombres fueran solo aproximaciones. La ciudad acudió con una mezcla de devoción y curiosidad. Esa noche nadie escuchó pasos, pero tampoco a la siguiente. Se fueron, decían algunos. No, corregía el padre Fernando. Se sintieron recordados. Eso es diferente. Parte 3. La memoria que no cruza. Pasaron años. El padre Fernando murió. Los archivos de su investigación se dispersaron. La misa anual continuó durante un tiempo y luego, como muchas tradiciones que dependen de un solo impulso personal, fue diluyéndose y los pasos volvieron. No con la frecuencia anterior, no con la misma intensidad, pero volvieron. Como si la memoria, cuando no se cultiva, se convierte en ruido. Como si las almas sin nombre completo no pudieran irse del todo. Una mujer llamada Alicia Fuentes fue la siguiente en tomarlo en serio. No era religiosa en el sentido convencional. Era partera, conocedora de plantas medicinales, de esas personas que la ciudad respeta y teme simultáneamente porque saben demasiado de los cuerpos y de la muerte. Alicia dijo algo que nadie había formulado antes. El puente no está embrujado, está ocupado. Ocupado por quienes no tuvieron un lugar donde quedarse. La tierra descansa a los muertos que fueron enterrados. El agua guarda a los que no. Y un puente sobre el agua, argumentaba, es el lugar exacto donde ambas fuerzas se encuentran. Alicia comenzó a dejar ofrendas en el puente. Flores, velas pequeñas, frutas. No como ritual de brujería, insistía, como cortesía. Uno no pasa por la casa de alguien sin saludar, decía, aunque esa casa sea un río. Algunos la imitaron, otros se burlaron, pero los testimonios de pasos nocturnos disminuyeron mientras Alicia mantuvo su práctica. Cuando murió, los pasos volvieron, como una conversación interrumpida. Hoy, el puente de las ánimas existe en la memoria oral de Camagüey más que en cualquier señalamiento oficial. Los viejos lo conocen. Los jóvenes lo han escuchado mencionar con esa vaguedad con que se mencionan las cosas que se saben verdaderas, pero resultan difíciles de sostener en una conversación normal. Y de noche, cuando la ciudad baja el ruido y el río recupera su voz callada, hay quienes aceleran el paso al cruzarlo. No por miedo exactamente, sino por respeto. Porque hay lugares donde los vivos son los que están de paso y los que esperan llevan mucho más tiempo que nosotros practicando la paciencia. Si alguna noche cruzas el puente de las ánimas y escuchas pasos que no corresponden a nadie visible, no corras, no finjas que no escuchaste. Haz lo que la gente sabia de Camagüey recomienda. Inclina la cabeza, continúa caminando y recuerda que exigir ser recordado es lo más humano que existe, incluso después de la muerte, especialmente después.